recesos en la nueva sesión. Bien, transcurrido el receso decretado, reanudo esta audiencia para efecto de verificar y determinar lo correspondiente en cuanto a la legalidad en la detención, en este caso del gobernado relacionado con esta carpeta administrativa, mismo que responde precisamente al nombre de César por el hecho delictuoso que el Ministerio Público le atribuye y que es el de robo de un vehículo automotor. Esta potestad judicial, más allá de que atendió una audiencia diversa, les avisé, debido a que le pedí a uno de los defensores que hiciera a un lado sus respectivos instrumentos con los que cuenta en el estrado, para atender una audiencia dentro de la prórroga del plazo constitucional diversa y de esta manera poder analizar las circunstancias que imperaron en la detención del propio gobernado y emitir la resolución, indudablemente que el derecho corresponde, debido a que precisamente lo es a esta juzgadora de control, a quien le compete el poder verificar que la detención de una persona conforme a este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pues sea coherente con el orden constitucional y de esta manera armonizar la protección de los derechos humanos con los principios de dicho sistema. Ello debe de hacerse a raíz, indudablemente, de la propia reforma realizada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio del año 2018, donde llevamos un cambio de paradigma de la justicia penal, en donde sin duda se estableció la obligación de llevar a cabo una estricta observancia de los principios y lineamientos constitucionales desde esta faceta, que lo es la etapa de investigación. Ello en convergencia, obviamente, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que en su momento se llevó a cabo en el 10 de junio del 2011, y lo anterior conlleva incluso un sentido progresivo en el reconocimiento y protección de los propios derechos humanos desde esta primera fase del procedimiento, que si bien se dice que es una fase, como se maneja doctrinalmente y en el argot jurídico, desformalizada, ello no implica o conlleva establecer que no se observen todas aquellas formalidades esenciales que requiere un proceso para que desde esta faceta con la que se inicia el mismo, pues cuente con las bases necesarias que permitan innegablemente garantizar a todos los actores procesales el que sus derechos sean tutelados de manera primordial por la autoridad encargada de administrar justicia. Para ello requiere, pues, realizar un verdadero escrutinio de la exposición que se realiza en el caso de esta audiencia inicial en la que se verifica la legalidad de la detención de una persona, porque uno de los derechos humanos más importantes, obviamente después de la vida, conforme a ese rango axiológico que quienes somos técnicos en la materia tenemos conocimiento, pues lo es la libertad. La libertad como un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha encargado fundamentalmente de proteger, tal y como lo han sentado nuestros más altos tribunales. Si bien no es un derecho absoluto, solamente debe de restringirse en los términos y condiciones que lo marca nuestro máximo ordenamiento fundamental,
como el diverso ordenamiento secundario que rige nuestra actuación y obviamente los propios tratados internacionales. El hacer lo anterior dentro de esta faceta al momento de verificar la legalidad de una detención, como al determinar la situación jurídica de una persona imputada, pues implica verificar efectivamente esa coherencia que debe de existir entre el orden constitucional y armonizar la protección efectivamente de esos derechos humanos, que por su naturaleza son progresivos, porque van cambiando de acuerdo a las circunstancias que imperan socialmente, pero sobre todo porque también, sin duda, no es que en ocasiones se conlleve a señalar que las determinaciones que se adoptan en ocasiones sean contradictorias, sino que en muchas de las ocasiones dependen de las circunstancias del caso que es sometido a nuestro propio conocimiento. De ahí que efectivamente en esta fase y bajo estas condiciones para salvaguardar estos derechos, esta unitaria ha tenido a bien hacer ese análisis reflexivo y sobre todo de ese vocablo inmediatamente que resulta ser un término indicador de tiempo, obviamente, que habla de pues, ahora, al instante, y que atendiendo a estas circunstancias, sin duda, se debe de verificar para llevar a cabo un control en la legalidad de la detención de una persona, las circunstancias que giraron en torno efectivamente a su propio aseguramiento. Porque de lo contrario, tal y como lo establece el protocolo emitido por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estarían en algún momento dado, pues, calificando o avalando detenciones contrarias a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante destacar que la flagrancia que prevé la Constitución Política en su artículo 16, párrafo quinto, es una excepción al principio del mandamiento escrito previo al acto de molestia que se prevé en su párrafo primero. Dentro de sus propios requisitos, efectivamente, exige que no exista disolución de continuidad desde el momento en que se verifica la captura y aquel, indudablemente, en que se lleva a cabo la detención de una persona, ya sea porque ésta sea asegurada al momento de estarlo cometiendo, o como en el caso, porque se ha perseguido material ininterrumpida e inmediatamente después de haberlo ejecutado. También se exige, en concordancia con el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo primero, que dé lugar a prisión preventiva. De lo contrario, bajo los principios en los que descansa también este sistema, no habría una razón proporcional para limitar la facultad de ambulación de una persona cuando el delito o el hecho delictuoso que se le pretende atribuir, pues obviamente no se encuentre sancionado con pena privativa de libertad. En el caso, bueno, el Ministerio Público me hizo saber que el hecho delictuoso que le atribuye al gobernado es el robo de vehículo automotor y de acuerdo a la clasificación jurídica que invoca, pues bueno, si se encuentra sancionado con pena privativa de libertad. En tercer lugar, requiere que pues las personas o los imputados sean puestos a disposición de esta autoridad en un plazo de 48 horas, atento a lo que establece el párrafo 10 también del artículo 16 de la Constitución Política, ello en virtud para evitar efectivamente detenciones arbitrarias y prolongadas,
pero sobre todo para que sea una autoridad judicial quien bajo el escrutinio destacado pues determine la legalidad o no en su detención. Es muy importante señalar que esta flagrancia, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo señala en esos términos, pero se le denomina así por lo que establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, y lo que la doctrina en ese sentido establece, obviamente busca como fin primordial no atentar contra el principio de presunción de inocencia que en este sistema acusatorio, adversarial y oral debe de prevalecer en todo momento, sino que su finalidad es evitar efectivamente que una persona se sustraiga al procedimiento que se le pueda incoar y que al momento de hacerlo, pues innegablemente pueda destruir, alterar o de cualquier otra forma modificar los elementos probatorios del hecho que se le pudiera llegar a atribuir. Bajo estas consideraciones, la gente del Ministerio Público, después de la contraargumentación realizada por parte de la defensa, señala que entonces la detención del gobernado que somete a control de esta autoridad se realizó bajo el segundo de los supuestos que establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí indicó que lo fue en términos del artículo 146, fracción segunda, pero inciso B, que en este caso fue señalado por la víctima y que tenía en su poder, en este caso, el objeto del delito. Para ello, en esta audiencia, hizo referencia a una serie de circunstancias en torno a las cuales giraron el aseguramiento del gobernador, que con las precisiones que les requirió esta unitaria, bajo las consideraciones que les especifiqué, porque ello es sin asumir ninguna de las cargas que legalmente les corresponden a las partes en este proceso, desde esta faceta, primordialmente al órgano acusador, ni suplir alguna omisión, simple y sencillamente, como se los destaqué, con la finalidad de obtener los mayores elementos que me permitan emitir una determinación con la objetividad e imparcialidad debida, porque ahora, por fortuna, la legalidad de la detención ya es impugnable por cualquiera de las partes para que pueda hacerlo valer ante la instancia correspondiente, de no resultar favorable la determinación que pueda adoptar efectivamente su servidora. Los hechos tenemos conocimiento efectivamente que suceden el 4 de septiembre del 2024 a las 21:30 horas. Por la precisión que en ese sentido pues ya me hizo el propio defensor, respecto que no obstante la referencia que me hacía el Ministerio Público, que en el trayecto después de que en este caso la víctima iba a bordo de una unidad de transporte público, con las características que me proporcionó, y que en este caso se trata de aquella ruta que circula indudablemente de Tlalnepantla y Autobuses Intermedia SADCB, Autobuses de México Tlalnepantla y Autobuses Intermedia SADCB, como así lo acreditó en su momento el propio apoderado legal, y que es un vehículo de la marca Mercedes-Benz 2018, color amarillo con cromáticas verdes, con el número económico 14, pues en efecto, tal y como precisó el propio defensor, en este caso hizo una parada en el lugar donde se encontraba una tienda de conveniencia social, con razón social OXXO, que estaba efectivamente ubicada, o que está ubicada en Cerrada Lerdo de Tejada, Manzana 028, Colonia Libertad, en el municipio de Nicolás Romero, que ahí lo hizo con la finalidad de acudir a ese establecimiento comercial a realizar una recarga, que dejó en este caso la unidad en ese sitio con las llaves puestas, baja del vehículo. Al momento en que él regresa, nota la presencia a bordo de esa unidad ya de un sujeto del sexo masculino, de quien con las precisiones destacadas, y que también la defensa me hizo saber que no era tanto una discrepancia con relación a las vestimentas, sino más que nada una circunstancia poco creíble,
en torno a los términos en cómo se conduce la víctima, pero que indicó que era un sujeto que vestía una sudadera beige y tenía en este caso unos tenis blancos y un pantalón negro de complexión delgada, moreno, pues se encontraba a bordo de esa unidad y que advirtió pues cómo se retiró de ese sitio a bordo de la misma. Por lo que toma la decisión de hablarle al propietario de esa unidad motora, porque él es únicamente el chofer, y obviamente refiere que le va a hablar al representante legal de esa ruta para que en este caso pues sea quien en este sentido se comunique precisamente con la unidad de monitoreo para que lleve a cabo la paralización de esa unidad motora y de esta manera pues lograr sin duda la recuperación de la misma. Asimismo, se tiene conocimiento que esta llamada, de acuerdo a la precisión realizada y el contraargumento efectuado por parte de la defensa, pues lo realiza a las 21 horas con 39 minutos y después, sin precisar la hora, señala que pasa uno de sus compañeros a bordo de otra unidad de transporte a quien le pide auxilio y le dan seguimiento a la unidad motora robada, logrando darle alcance hasta el municipio de Cuautitlán Izcalli, en donde pues efectivamente ya se detiene el conductor, que en este caso era el imputado que se afirma la llevaba, detiene su marcha debido a la paralización de ese vehículo a las 22 horas con 27 minutos. Se refiere que se ve que esta persona desciende, trata de ocultarse en un vehículo, debido a la sirena vecinal llega a una unidad en auxilio y obviamente al ser informados los tripulantes de esa unidad, entre los que se encuentra pues y se le informa lo sucedido y obviamente proceden en este momento ante ese señalamiento, después de que se dice que esta persona corre, pretende huir, se logra darle alcance, lo revisan sin encontrarle ningún objeto y es detenido a las 22 horas con 40 minutos del mismo día, 4 de septiembre del 2024, para realizar su traslado al Ministerio Público de Cuautitlán a las 23 horas con 5 minutos. Al no ser recibido en esa institución, en estas oficinas del Ministerio Público, por no ser la autoridad competente, lo trasladan al agente del Ministerio Público de Transporte de Atizapán de Zaragoza, en donde arriban a las 23 horas con 50 minutos del mismo día, para ser puesto a su disposición y es esta autoridad quien ordena la realización de los diversos actos de investigación que hizo del conocimiento Ministerio Público, están integrados en su respectiva carpeta, para en su momento pues verificar su detención, realizar su retención a las 3 horas con 15 minutos del 5 de septiembre y finalmente dejarlo a disposición de esta autoridad a las 20 horas con 40 minutos del día 6 de septiembre. Esas son las circunstancias que giraron en torno al aseguramiento del hoy gobernado, señalando el Ministerio Público que en este caso existe ese señalamiento, que se encontró efectivamente bajo su radio de acción, el objeto que constituye el vehículo automotor, que en este caso el denunciante refiere, fue desapoderado del mismo después de que salió de ese establecimiento comercial y del cual acreditó pues precisamente su propiedad el propio titular de esta unidad motora y se cuenta también obviamente con la entrevista del apoderado local que hace referencia precisamente a la llamada que recibió del propietario de este vehículo para efecto precisamente de realizar el paro de esa unidad motora, como con la diversa entrevista del conductor que prestó el auxilio, Sergio García Segura. Escuché también con atención la postura de la respectiva defensa y las razones que expone en las que justifica indudablemente el por qué no se dan los supuestos de la propia flagrancia en virtud de los términos que en este caso no se encuentran, transcurrieron a partir de que se cometieron los hechos y que hace énfasis que ni siquiera fueron 9 minutos, sino fueron detenidos ya más de 50 minutos después,
en virtud de aquellos lapsos de tiempo en que se tiene conocimiento. Precisamente se logró la detención de su representado, sin dejar a un lado el argumento que expone en cuanto a la insuficiencia probatoria, en virtud precisamente de los tópicos que destaca con respecto a que, si bien es cierto, se realizara una inspección en el lugar de los hechos, pues los agentes comisionados para ese fin no se entrevistaron con ni siquiera el encargado del establecimiento comercial Oxxo, como tampoco, indudablemente, en el caso del lugar de la detención, pese a que había diversas personas que estaban expectando lo que se afirma se llevó a cabo ese aseguramiento, tampoco, indudablemente, realizó ningún acto tendiente a corroborar las afirmaciones y señalamiento que realizaba, en este caso, el propio paciente penal, porque el otro chofer refiere que no se bajó a ver lo que aconteció, porque únicamente brindó el auxilio y se retiró de ese sitio. También la agente del Ministerio Público, innegablemente en contraargumento, refiere que no comparte la postura de la defensa, tomando como base precisamente de manera fundamental en el acto procesal que me ocupa, porque existen otros tópicos que fueron abordados por ambos técnicos en la materia, en donde refiere que, pues, obviamente los datos de prueba con los que cuenta son ópticos y congruentes y suficientes para este estadio procesal, y que estos términos indudablemente se encuentran a criterio de la propia representante social, debidamente justificados para, en este caso, justificar la flagrancia bajo el supuesto que hace valer, y porque además la persona que le brindó el auxilio sí señaló que advirtió cómo de esa unidad motora descendió un sujeto del sexo masculino, que en este caso, pues, efectivamente portaba las vestimentas que hizo referencia la propia víctima. Bajo este contexto y estas referencias, en resumen, que hace esta unitaria, indudablemente estimo que, analizadas que han sido estas circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo el aseguramiento del hoy gobernado, pues obviamente, para criterio de esta juzgadora, su detención no se ajustó a la legalidad, y como consecuencia de ello, a criterio de esta potestad judicial, no se justifican los presupuestos que establece el artículo 16, párrafo quinto y séptimo, y 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y voy a decir por qué. La razón fundamental es la más simple. Indudablemente hice esta síntesis de cómo se llevó a cabo la detención de esta persona, porque para esta unitaria, en primer término, no resulta racional la manera en que la víctima afirma desciende de esa unidad y deja las llaves. Ciertamente cualquiera podemos incurrir en un error, en un olvido. Es cierto, somos seres humanos, claro que sí. Pero, innegablemente, de haber dejado las llaves en el interior de esa unidad, ello implicaría o conllevaría establecer que entonces el hoy gobernado, pues, lo iba siguiendo, lo andaba en cierta manera vigilando, porque entonces, ¿de qué manera, con un vehículo cerrado, aún con las llaves puestas en el switch, se puede percatar una persona a esas horas de la noche que efectivamente están colocadas en ese automotor? En primer lugar. En segundo lugar, una persona que tiene la intención de llevar a cabo una ejecución de una conducta de esta naturaleza, bastan segundos, no minutos, para apoderarse de un vehículo y retirarse de ese lugar. Y no esperar a que la persona que lo posee o que incurrió en ese olvido
pues todavía acuda al establecimiento comercial, realice su recarga, salga y todavía efectivamente lo encuentre a bordo, y más aún, a la mejor, porque esta información yo no la cuento, no me la proporcionaron, se percatara desde ese momento las vestimentas que portaba, sobre todo de su parte, de su cintura hacia abajo, porque para ello precisaría o requeriría que estuviera todavía la puerta abierta. Y si es así, entonces esta unitaria se preguntaría por qué no realizó entonces en ese momento una acción inmediata para tratar de evitar que cerrara la puerta y evitar que se llevara una unidad motora que no era de su propiedad. La detención de una persona debe de ser racional y la mecánica no me debe de dejar ningún lugar a dudas de que los hechos acontecieron efectivamente en el mundo real como se pretende hacer valer. Y quiero, sin caer en ninguna suposición, obviamente, que en ello encuentra congruencia lo que la defensa estaba afirmando, porque solo de esa manera podría efectivamente una persona señalar, para poder dar referencia a otra, me acaban de robar mi vehículo y es una persona con tales características y portaba tales ropas, para decir que llevaba tenis blancos, sudadera gris y pantalón negro, tenía que ver todavía el sujeto, en ese momento apenas iba abordando o tenía la puerta abierta, y esas referencias no se me proporcionan. Por eso, al momento en que su servidora le dio el uso de la voz a la gente del Ministerio Público, le hizo saber que tenía que ser diligente en su exposición, clara, precisa, y obviamente establecerme todos los pormenores que giraron en torno al aseguramiento de la detención, porque el momento en que a mí me hacen la exposición, yo me voy imaginando los propios hechos, y con ello formándome la convicción o no de cómo fue que estos acontecieron. Luego entonces, si bien es cierto, se dice que que se llevó a cabo un hecho delictuoso de robo, pues obviamente también esta unitaria se preguntaría cómo es posible que en efecto la autoridad encargada de la investigación y persecución de los delitos, aún en esta faceta, como lo hace valer la defensa, porque no solicitó las cámaras de video en ese momento para corroborar las afirmaciones que hace la víctima y de esta manera demostrar que fue en ese sitio en donde se constituyó el elemento de la policía de investigación, en donde efectivamente, de acuerdo a lo que asevera la víctima, descendió, por olvido dejó las llaves en el automotor que facilitó en este caso a la persona que se apoderó del mismo y que se dice se lo haya imputado, ubicarse en el asiento del conductor y apoderarse de esa unidad motora sin violencia y sin mayor esfuerzo. Porque sabemos que la mayoría de estos establecimientos cuentan con cámaras de circuito cerrado que permiten indudablemente el captar o registrar, en este caso, esos momentos que pudieron ser relevantes inclusive para determinar el horario en que este suceso aconteció. Porque aquí los horarios también son muy importantes, sobre todo por el sitio en donde acontece este evento, que lo es en Nicolás Romero, y aquel en donde se logró ya finalmente la detención del gobernado, que fue en Cuautitlán Izcalli, porque sí transcurrió indudablemente más de 50 minutos y que aún ante lo sorpresivo que lo anterior fue para el propio paciente penal, también para esta unitaria resulta muy suspicaz que contando esa unidad motora con un dispositivo de geolocalización, pues que el mismo, en efecto, no se haya aportado. Es muy importante establecer que, en efecto, existen criterios señalados en ese sentido por parte de nuestros más altos tribunales, inclusive vinculados a la detención en flagrancia, cuando se habla efectivamente de esos requisitos que se necesitan para que se actualice esta. En el caso, obviamente, habla de muchas hipótesis cuando un policía advierte estos hechos por medio de las cámaras de vigilancia. Es más, ahí hay que tener mucho cuidado,
porque cuando se observan a través de ese sistema informático de videograbación, si el policía que rinde su parte informativo va y solicita esas cámaras y después va y deja a la persona a disposición del Ministerio Público, se rompe la flagrancia. Sobre eso sí han sentado nuestros precedentes, nuestros más altos tribunales. Es más, también lo han sentado respecto de quién es la autoridad facultada para solicitar indudablemente esa información. Sin embargo, obviamente, también se tiene conocimiento que en ese sentido el uso de la tecnología pues no es incompatible con acreditar un supuesto de esta naturaleza. Y en el caso para su servidora, pues sí era de vital importancia, porque si los hechos sucedieron a las 21:30, obviamente se debe de justificar ese tiempo que esta persona permaneció supuestamente al interior de ese establecimiento comercial, a qué hora salió, a qué hora se percató de lo anterior, ¿sí? A qué hora le llamó a su patrón, y obviamente, más allá de que la agente del Ministerio Público Conatino hace saber que el propietario de esa unidad estuvo tratando de comunicarse con el representante y apoderado general, porque es el único que tiene, pues, en este caso, la posibilidad de comunicarse en este sentido con el centro de monitoreo correspondiente, pues, en efecto, la prueba, el dato de prueba, perdóneme por la prueba, pero es que la costumbre, el dato de prueba idóneo sería precisamente llevar a cabo ese rastreo y a través de esa geolocalización inclusive ver el recorrido del vehículo desde donde se dice se desplazó después de que la víctima lo dejó estacionado hasta el lugar en donde fue detenido. Porque con independencia de esa distancia, aún en un horario matutino, no se hace uno ese tiempo. De Nicolás Romero, digo que yo no soy de esta zona, pero sí lo he recorrido, para hacer unos desplazamientos de esa naturaleza y mucho más en un horario nocturno, en donde ya hay menos afluencia vehicular y que obviamente todos esos horarios sí deben de estar debidamente justificados. De lo contrario, obviamente podríamos estar en presencia de en este caso, de una detención prolongada, pero sobre todo porque yo no puedo tener la certeza de realmente de que esta mecánica aconteció en esos términos. Para eso precisa que el Ministerio Público dé cumplimiento a lo que establece el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sobre todo a sus obligaciones que por disposición constitucional y legal tiene encomendadas. Debe de investigar qué fue lo que aconteció, efectivamente qué fue lo que pasó, quiénes se encontraban en ese momento, recabar todos los datos que le lleven a este órgano encargado de la investigación y persecución de los delitos a tener la certeza de lo que se afirma, y no con simples señalamientos y manifestaciones de tener a una persona bajo el supuesto de una flagrancia e indicar, como en el caso, que existe ese señalamiento y que porque se encontró en ese sentido el objeto, materia del delito. Porque efectivamente, cuando los primeros respondientes hicieron su arribo, el imputado ya no se encontraba a bordo de esa unidad motora. Y tampoco se me proporcionó información relacionada, como Conatino lo hizo valer la defensa, en torno a qué distancia o dónde quedó esa unidad de la vía en la que finalmente se detuvo su marcha y que precisó la propia agente del Ministerio Público, que fue en calle Ejidos de Tepojaco, en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, ni tampoco se me indicó indudablemente qué distancia corrió y a qué distancia de esa vía se alcanzó efectivamente o se logró darle alcance. Todas estas precisiones y circunstancias son necesarias aportar a la autoridad para verificar
lo razonable con respecto precisamente a la detención de una persona. De lo contrario, innegablemente, no se puede tener la certeza de que esa detención sea legal y no lo contrario, es decir, ilegal y arbitraria. Y que realmente esos plazos que hace valer la gente del Ministerio Público pues estén justificados. Pues para estar justificados yo requiero entonces del dato de prueba idóneo que me permita sustentar lo anterior. Y el hecho que del diverso chofer que le prestó el auxilio a la víctima refiera que sí vio que bajó un sujeto que portaba las mismas vestimentas, pues no constituye ese dato de prueba idóneo para justificar y hacer razonables esos tiempos que transcurrieron desde el momento en que se suscitó este evento y aquel en que se llevó a cabo la captura del hoy gobernado, respecto del cual he pronunciado no debe de existir disolución de continuidad desde el momento en que se verifica el hecho y aquel en el que se lleva a cabo la propia captura. Además, indudablemente, se debe de verificar el por qué o cómo o de qué manera fue que el hoy gobernado llevó a cabo esos actos, y para ello no solo trastocando derechos al gobernado, porque no se le puede obligar ni compelir a declarar, pero para eso están las cámaras, y verificar cómo llevó a cabo esos actos, cómo se dio cuenta que efectivamente estaban las llaves, en qué momento la abordó, cómo se subió ese automotor y emprendió su marcha y le permitió efectivamente a la víctima visualizar que éste portaba las vestimentas que puntualmente nos dio cuenta, efectivamente vestía el sujeto que tiene conocimiento, efectivamente abordó esa unidad motora de la cual se duele haber sido despojado. Luego entonces, bajo estas circunstancias, pues obviamente el Ministerio Público primero debe de investigar antes de detener y no detener para investigar. De lo contrario, pues efectivamente con ello, además de afectarse un derecho humano de gran envergadura como lo es la libertad personal, se trastocan los principios en los que se sustenta este sistema, en donde innegablemente lo que se requiere es que la autoridad encargada de la investigación y persecución de los delitos, pues cumpla con las funciones que por disposición constitucional y legal tiene encomendadas, y que lo es, en este caso, primigeniamente cumplir con sus cargas procesales y posteriormente, con bases sólidas, acudir ante la autoridad judicial, obviamente, para someter y en este caso hacer valer el ejercicio de la acción penal que también por disposición legal pues sin duda tiene encomendada. De ahí que esta autoridad pues no puede calificar de legal una detención fuera de, en este caso, cuando no cuento con razones algunas para indudablemente poder sustentar que efectivamente esta detención fue inmediata y de que no existió una detención prolongada. Y sobre todo porque se desconoce la manera en cómo fue que realmente este evento se verificó, más allá de lo que la propia víctima afirmó, apreció a través de sus sentidos, si se enteran o se han aportado los datos de prueba idóneos que permitan evidenciar lo anterior. Tener por cierto lo que afirma una persona sin sustentarse cuando se cuenta con datos que permiten respaldar sus respectivas afirmaciones, no solo es inconcebible, sino transgresor efectivamente lo de los derechos, en este caso, de la persona en contra de quien se afirma fue detenida cuando llevaba a cabo la posible comisión de un hecho con apariencia de delito. Tampoco, indudablemente, puedo atender a la solicitud de la respectiva defensa de declarar nulo lo actuado, porque con independencia de lo que el propio defensor arguye, innegablemente, en este caso, esta potestad judicial para realizar indudablemente una declaratoria de esa naturaleza
primigeniamente, en este caso se deben de especificar cuáles son aquellas formalidades que no se cumplieron y que están previstas en el Código Nacional respecto de los datos de prueba. Como consecuencia de lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 16, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el arábigo 146, fracción segunda, inciso B, y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se califica de legal la detención de César por el hecho delictuoso que el Ministerio Público le atribuyó y que es el de robo de vehículo automotor cometido en agravio de ilícito previsto por el artículo 287, sancionado por 289 fracción primera y agravado por 290 fracción quinta, y esta a su vez en relación con los arábigos 6, séptimo, octavo fracciones primera y tercera y 11 fracción primera inciso C del Código Penal vigente en el Estado de México, y en consecuencia se ordena su inmediata libertad, siempre y cuando no se encuentre detenido por algún otro delito y a disposición de autoridad diversa, sin perjuicio obviamente de que el agente del Ministerio Público se inconforme con esta determinación dentro del plazo establecido para tal efecto y de que también pueda continuar con la investigación y posteriormente solicite lo que a su representación social convenga, siguiendo para ello las reglas que para tal efecto establece el Código Nacional. Por lo tanto, deberá de comunicarse lo anterior a la directora del Centro Penitenciario de Reinserción Social de esta localidad para su conocimiento y efectos legales pertinentes y sobre todo para que ordene el externamiento de esa área de seguridad del gobernado, siempre y cuando, como le indiqué, no se encuentre detenido por algún otro delito y a disposición diversa. Así lo resolvió y firma su servidora, Sonia Alejandra Yoménez, jueza de control de este Distrito Judicial de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Son los términos en los que resuelvo lo anterior y como consecuencia ayudaría por culminada esta audiencia a no existir materia para continuar con la misma, salvo que las partes tengan algún otro planteamiento que hacer y los escucharía con atención. Ministerio Público. Solamente, su señoría, solicitud de audio y video de la presente audiencia, así también el acceso al expediente electrónico. ¿Sería cuánto? Y así también no le escuché, perdón. Así también acceso al expediente electrónico. Muy bien. ¿La defensa? Bien, gracias. Copia simple de audio y video acabado con motivo de la presente audiencia autorizado para que la recoja la señorita Guadalupe Sánchez Pliego y acceso al expediente digital, por favor, es cuánto. Muy bien. ¿El imputado alguna manifestación final? No. Bien, ya usted ya escuchó. Esto se puede impugnar y además no se ha definido su situación jurídica de manera total. Así es de que ustedes deberán de estar al pendiente en conjunto con sus defensores. ¿Está de acuerdo? Muy bien. En ese sentido, no habrá impedimento legal alguno en cuanto a lo que peticionan, se autorizan las copias que requieren, autorizando en este caso a la persona que menciona, siempre y cuando tenga la calidad de licenciada en Derecho. Caso contrario, no será entrega de la misma, será previa toma de razón que por su recibo obren autos y obviamente queda bajo su más estricta responsabilidad lo contenido en la misma y la identidad de los que aquí intervenimos. La inteligencia de que de no ser así, se procederá obviamente en los términos que marca la ley correspondiente y tienen acceso al expediente electrónico siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el propio reglamento, sujetando su actuación a los lineamientos que establece el mismo y no habiendo más que avanzar, siendo las 15 horas con 48 minutos de por concluida la que me ocurre. Tengan ustedes una...